Sí, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes. Buenas tardes. El relojero argentino, investigación. Hoy les traigo un tema muy importante, pero un tema importante que les va a hacer ver, y les traigo mucha historia, les va a hacer ver que lo que ustedes portan en la muñeca no es un simple reloj. Tiene mucha historia. Con la relojería Con la relojería de cuarzo, con el lanzamiento en el año 1969 del Seiko Astron, necesitaban lograr una mayor precisión posible. ¿Pero por qué precisión? Ahora les voy a contar algo que está erróneamente equivocado y está mal explícito en todos o en la mayoría de los canales. Sobre la crisis del cuarzo y la revolución que, no lo fue así. Se creó la crisis y la revolución, pero se hizo de otra manera. ¿Ustedes sabían que anteriormente los movimientos de rotación de la Tierra se medían con el reloj de cuarzo? Sí. Con un simple dispositivo económico, pero no tan económico, porque el Seiko Astron, cuando salió en el año 1969, costaba $1.250, equivalente a un auto 0 kilómetros. Para que vean, las maquinarias de cuarzo, tanto Citizen, japonesas y suizas, fueron creadas porque el mundo y la biología, o sea, la biología hace su evolución. ¿A qué me refiero? Que ustedes no van a saber si dejan, por ejemplo, una vaca en un campo y vienen dentro de 10 años, van a ver crías y ustedes van a pensar, ¿por qué? Y bueno, por alguna evolución, eso ya nos remontamos a otros tiempos. Por algún caso se filtró un toro. ¿Está? Entonces, todo esto fue estudiado. Es un sinónimo que yo le doy por el doctor Harrison y el doctor Bell, que eran físicos y astrofísicos, y necesitaban crear un dispositivo que sea extremadamente exacto y superior a los relojes mecánicos, porque la gente antes en sus trabajos, cuando no existían los relojes a cuarzo, tenían que llegar a un horario determinado y, según un estudio que yo hice, siempre llegaban tarde y las empresas tuvieron que flexibilizar la entrada y salida del trabajo. Por ejemplo, trabajás por la mañana, trabajás por la tarde, pero la gente misma, esto está todo estudiado acá, está todo estudiado acá. La gente misma, la gente de antes, pedía que sus relojes sean más precisos porque la jornada laboral antes de la revolución o la crisis del cuarzo, según el país que sea, necesitaba precisión. La gente misma se quejaba de cuando se quedaban dormidos de las extensas jornadas laborales de 16 horas a 20 horas que había, no 8 horas como hay ahora. Y los relojes mecánicos de cuerda manual o automáticos se paraban porque se olvidaban de usarlos o quedaban en la mesa de luz o muchas cosas. Un hábito muy común entre el siglo XIX y el siglo XX, aproximadamente principios del siglo XX, era que la gente se olvide de darle cuerda al reloj mecánico y se pare, y esa persona no llegaba al trabajo. ¿Está? Entonces, la gente misma, como ustedes ahora piden los automáticos y les dan automáticos, como yo les dije en los otros videos, la gente misma pedía precisión porque no necesitaba comprar relojes, necesitaba un solo reloj. Antes, como yo les expliqué, tenían un solo reloj y lo cuidaban, pero que sea preciso y duradero. Por eso Seikoya, no Seiko, Seikoya fue Seikoya y después fue Seiko.
porque el Seiko de 1969 era Seiko, pero en realidad había estudios ya hechos antes por Seikoya, antes de que fuera destruida en la Segunda Guerra Mundial, y llamó a llamarse Seiko. Por eso el Seiko Astron es un Seikoya. Lleva el nombre Seiko erróneamente, pero sería Seikoya Astron, según lo que yo estuve estudiando. Con ese reloj se midió, era tan exacto, 1 segundo al año. Con ese reloj, que lo comparaban con el reloj atómico, que aún es más exacto, y así fueron creadas las máquinas de cuarzo. Pero si le digo cómo fueron creadas las máquinas de cuarzo, o que lo que ustedes tienen en su muñeca no es un simple reloj, es aún más importante que un reloj automático, se van a desmayar. Y se lo digo por verdad, y creedme que es así, porque lo tengo estudiado. Por eso cada vez amo más a esta tecnología. Creada por Bell y por Harrison, físicos y astrofísicos. ¿Y saben quién creó? Hay muchas marcas que ustedes no sabían seguramente, que crearon el reloj de cuarzo, pero no alcanzaron a sacarlo a la venta. Por ejemplo, Sundance hizo el primer reloj de cuarzo. Y yo tengo puesto un Eurotime B Sundance, un diver. ¡Qué bárbaro! Sundance hizo el primer reloj de cuarzo, pero no alcanzó a hacerle todas las pruebas. ¿Por qué? Porque los relojes de cuarzo fueron clones. ¿Cómo que fueron clones? Por supuesto, la máquina de cuarzo fue creada en laboratorio, con una ecuación. Miren, acá está el primer reloj de cuarzo de Sundance, y uno de los primeros relojes que marcó ícono, cronógrafo de cuarzo Anadigi de Citizen. Acá están las fotos para que vean que acá no se miente. Sundance, primer reloj de cuarzo, 5 segundos al año. Y los relojes actuales, este es un Citizen. Relojes de cuarzo de precisión mejorada. Ay, a ver, Fernando, o sea que vos tenés un reloj de cuarzo de alta precisión, por supuesto, porque es Eurotime argentino B Sundance. Claro, o sea, a ver, ¿y cómo es la historia de tu reloj? Y Eurotime está desde el año 1954 acá, trabajando con Sundance. O sea que copió mucho de Sundance, pero no porque se pelearon, porque por la tremenda inflación de este país se fue, pero Eurotime quedó con toda esa sabiduría, con todo este cepillado maravilloso. Tú debes hacerlo cepillado esto, con ese cepillado maravilloso. Pero si yo le digo que dentro de la plaqueta electrónica del reloj de cuarzo hay un mecanismo, sobre todo en los relojes de cuarzo antiguos, no los tiren, porque tienen mucha más tecnología que los relojes mecánicos, y me atrevo a decirlo, y me atrevo a contestarle a quien me mande cualquier cosa, porque lo tengo todo estudiado y encarpetado. Se autorregula solo. El reloj de cuarzo, ustedes no se dan cuenta que cuando lo sacaron con muchas ganas y con mucho éxito. Y el Seiko Astron portaba una leyenda cuando salió en la propaganda. No sé si esa leyenda lo tendrán los coleccionistas o no, pero hay una leyenda, y no me equivoco, que los japoneses, la Seikoya dejó grabada, que después pasó a la Seiko, que dicen, los relojes tienen que ser hechos así y de esta manera. Esa leyenda portaba el Seiko Astron con caja de oro. Qué hermosura, con caja de oro. Qué hermosura de reloj. Luego le siguió Sundance. ¿Y quién fue el segundo en fabricar? En realidad Seiko fue el tercero. Lo que pasa es que fue el primero en presentarlo. Pero qué gran empresa, que a ustedes les encantan tanto los relojes automáticos. No que a mí no me gusta, es que esta tecnología me está volviendo loco, porque tiene mucha tecnología física. ¿Saben quién fue el que inventó el reloj de cuarzo, el primero, y lo dejó guardado porque no lo pudo sacar? Como le dije, Longines. ¿Saben quién fue el tercero? Hamilton. ¿Saben quién lo presentó? Seiko.
Entonces puede ser que tenga otro valor. Valor de reventa no me importa. Me importa la calidad, valor sentimental. Porque la gente de antes no tenía ningún valor sentimental en darle cuerda o que se olvidase. Y por esa jornada laboral y tan estricta como eran antes, no comían, la familia no comía. Entonces ellos pedían un reloj exacto, no un reloj de oro adentro que diga, ay, qué hermoso, para quedarse mirándolo. Y después el capataz antes le decía, bueno, hermano, te quedaste sin laburo, a ver cómo se lo decía a tu mujer. La gente lo pidió y las empresas lo hicieron. Como ustedes ahora están pidiendo los relojes automáticos, pero no son los mejores, créanme que no, son muy diferentes relojes. Miren lo que hicieron acá. El reloj de cuarzo, esto es ahora, y antes también, porta lo que se llama en la plaqueta un condensador de ajuste. Independientemente de la precisión del oscilador, un movimiento de reloj analógico de cuarzo incluye y debe incluir un condensador variable. Generalmente se encuentra en los relojes de cuarzo y los de cuarzo de alta gama también. Pero ¿saben dónde están más presentes? En los relojes de cuarzo más económicos. Pará. Me está diciendo que si yo compro un Jundan de cuarzo, un Longines de cuarzo, un Hamilton a cuarzo, tiene un condensador de ajuste en la plaqueta electrónica que, ¿qué hace? ¿Qué hace? Vamos a ver si no tiene tecnología, la tecnología del cuarzo. El reloj se acuerda de cuando estaba en fábrica y lo programaron a la hora exacta. Exacta. Entonces, con tu temperatura corporal, 29 grados, 30, 31, 32, ese cristal piezoeléctrico se va regulando sin que vos te des cuenta y de ahí sacan la precisión de tu propio cuerpo. Qué bárbaro, la verdad. ¿Sabían esto? No, no lo sabían seguro. Independientemente de la precisión del oscilador, un movimiento analógico o digital de cuarzo, esto también para los digitales, cuarzo puede incluir un condensador variable. Generalmente se encuentra en relojes de cuarzo antiguos o en los más económicos y gama alta. Un condensador se llama un condensador de cuarzo de ajuste, permite modificar la frecuencia que proviene del oscilador del cristal de cuarzo cuando cambia su capacitancia. ¿Qué significa su capacitancia? Los cambios de temperatura. Se ajusta solo. El reloj automático, por la espiral, se agranda. Y si se agranda, se atrasa. Y los nuevos también. Los divisores de frecuencia permanecen inalterados, por lo que el condensador de ajuste se puede utilizar para ajustar la salida de pulsos electrónicos por segundo u otro intervalo de tiempo deseado. El condensador de ajuste parece un pequeño tornillo conectado a la placa del circuito. Por lo general, el giro del tornillo es el sentido de las agujas del reloj. Pero pará, ¿todo esto tiene metido un cuarzo? Por supuesto. Que se acelera el movimiento y en sentido contrario a las agujas del reloj se ralentiza aproximadamente en 1 segundo por día de 1,6 vueltas del tornillo. O sea, ¿qué significa? Que el reloj se autorregula automáticamente solo. Sí, este reloj de cuarzo, los relojes de cuarzo que ustedes compran y los relojes de cuarzo de antes se autorregulan solo según los cambios de temperatura por ese ajuste del regulador que es un tornillo que está en la plaqueta electrónica. ¿No tienen tecnología? Sí, tienen tecnología física, química y astrofísica. Compensación térmica.
¿Qué hacen con la máquina de cuarzo? Con eso que ustedes desprecian mucho. La ponen en un horno y le dan temperaturas. Ah, entonces tienen control de calidad. ¿Que no tienen? Tienen más control de calidad que un reloj automático. Por eso no fallan nunca. Por eso lo odian. Porque no falla nunca. Lo ponen en hornos. Suben la temperatura, baja la temperatura. Pero, ¿qué es eso, Fernando? ¿Se llama la pasteurización de la leche? No, no es eso, aunque tiene que ver. Prueban la resistencia de compresibilidad de la maquinaria a temperaturas bajas y temperaturas altas. Entonces, encontraron un inconveniente, que adentro del horno funcionaba bien y en la muñeca no. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron este dispositivo de regule, este tornillo. Ah, la mierda, entonces yo acá tengo una tecnología bárbara. ¿Saben este reloj en un mes qué variación tiene? Ninguna. Lo estuve controlando. Ahí tengo los papeles. Lo compré en mayo. Estamos a mediados del mes de agosto. Ninguna, cero. Cero. Eso es lo que buscaba la gente de antes para que no la rajen del laburo. No buscaba belleza. Buscaba llevar la comida a la casa y pagar la educación de sus hijos. Y sin eso, sin un reloj exacto, no lo podían hacer. Ahora, todo lo demás que venden es todo comercialización y máximo consumo. Se llama condensador de ajuste. ¡Qué interesante! Independientemente de la precisión del oscilador, un movimiento de reloj analógico o digital, puede ser digital también, de cuarzo, puede incluir un condensador variable. Generalmente se encuentra en los relojes que yo ya les dije. Algunos diseños de movimiento cuentan con características que mejoran aún más la precisión y se autorregulan y calibran solos. Acá está. El reloj de cuarzo se regula y se autocalibra solo. Sí, señores, el cuarzo que ustedes tienen en la muñeca, las máquinas Miyota, 2115/3, 2115, 2032, Ronda. Ah, la mierda, no pensé que Longines lo había hecho y Hamilton. ¿Y qué hago con mi automático? Bueno, mejor no te lo digo. Bueno, a ver. Sí, te dije qué hacer con el automático. Andá guardando en la parte porque esto es el futuro. Compren automáticos del mismo modelo. Por más que me dejen acá abajo lo que quieran, no me interesa. Yo lo estudié. Y si lo estudié es así. Se los puedo demostrar hasta un juez si quieren. Bueno. Algunos diseños de movimiento cuentan con características que mejoran la precisión y se autorregulan y calibran automáticamente. Pará, ¿qué me estás diciendo, loco? Y sí, te lo estoy diciendo. Es decir, en lugar de contar las vibraciones, pero si el reloj automático mío empieza a vibrar y... No, esto es diferente, esto es tecnología. Tiene un programa informático, tiene metido adentro de la plaqueta un programa informático que se autorregula solo automáticamente con la temperatura corporal. Y además, el cristal piezoeléctrico es muy estable. Por lo tanto, tienen que envejecerlo para que sea aún más exacto. A la mierda. Y sí, si con el secuastrón lograron controlar los movimientos de rotación de la Tierra, todo lo que ustedes vieron de viaje a la Luna, con los automáticos, sí existió. Pero les cuentan lo que ellos quieren contar, lo que los empresarios quieren contarles, no lo que yo les vengo a contar mediante estudios de investigación. Por eso son despreciados, por eso no los quieren, por eso los critican, porque son mejores. No los adoptan. A mí no me importa, porque yo sé lo que tengo y no necesito que lo sepa otra persona de mente corta, que dice que usar un automático es tener cultura. No, es todo al revés. Es tener incultura. ¿Por qué? No digo que los que tienen relojes automáticos sean incultos, digo para esa persona especialmente. Porque está favoreciendo, yo no soy quien, ustedes hagan de, a ver,
como decía mi abuela, de su culo un pito. A ver, pero lo que le quiero decir es, están favoreciendo lo que los empresarios quieren meterles en el cerebro, como el famoso programa que está haciendo Academia de Idioteces. Bueno, más o menos. Algunos diseños, ya para ir terminando, de la hermosa tecnología, pero esperen, algunos diseños de movimiento cuentan con características que mejoran la precisión y se autorregulan y calibran automáticamente. Es decir, en lugar de contar vibraciones, su programa informático, sí, toma el recuento simple y lo escala utilizando una relación calculada entre la época. Escuchen esto, el reloj de cuarzo tiene memoria. ¿Cómo que tiene memoria? Sí, tiene memoria. ¿Por qué? Porque hay una relación calculada entre una época ajustada en la fábrica y la hora más reciente en la que se ajustó el reloj. Esta se autorregula solo. Una vez que ustedes lo ponen en hora, hay un microchip dentro de la plaqueta electrónica que recuerda la hora de laboratorio. ¿Por qué? Porque la máquina de cuarzo fue hecha en laboratorio. Entonces es como un virus, es algo que fue hecho en laboratorio, exactamente. Esto es el futuro. El futuro son los smartwatch, los relojes digitales, que tienen todo, los relojes de cuarzo. A ver, si no estarían investigando la tecnología cinética o el sprint drive. Van saliendo relojes automáticos nuevos, cada vez más modernos, cada vez con más cosas. Pero bueno, por más que a la mona, la vista de seda siempre mona queda, es lo mismo. Podrán ponerle 48 millones de amortiguadores, pero son diferentes relojes, nada que ver. Esto es tecnología física, tecnología física, cuando Einstein estaba estudiando la teoría de la relatividad y le dijo a Suiza, métanse los relojes en él, ya saben, Einstein lo dijo. Cuando él tenía otra programación de la hora y estaba en Suiza. Ustedes tienen en la cabeza lo que la gente le va inculcando, pero no lo que la gente va estudiando. Entonces, los relojes que a veces son regulados por centros de servicio con la ayuda de un cronómetro, todo esto es como sale un reloj de cuarzo de fábrica, son regulados con la ayuda de un cronómetro y tienen una memoria para que se autorregule con el tiempo y el reloj recuerde qué hora a mí me han puesto en el laboratorio. Ah, no, tengo un segundo porque hace 31 grados. Bueno, ese segundo lo va a mejorar. Lo hizo Jundans en el año 1926. Bueno. Los relojes que a veces son regulados por centros de servicio con la ayuda de un cronómetro de precisión y una terminal de ajuste, después de salir de la fábrica, también se vuelven más precisos a medida que su cristal de cuarzo envejece y los efectos algo impredecibles de este fenómeno compensado adecuadamente. ¿Qué les parece? Que el reloj de cuarzo se autorregula solo. Quiero mostrarles variación de temperatura y frecuencia. Todo esto que dice acá, variación de temperatura y frecuencia, es el autorregule automático por el microchip que tiene incrustado el reloj de cuarzo en el dispositivo electrónico. Igual para los de cuarzo ANA-Digi, y esto es igual para los digitales. ¿Y cómo pasa esto? En un rango de temperatura entre 5 grados y 35 grados. O sea que puedo ir a zonas invernales, puedo estar en el verano y me sigue marcando igual la hora perfecta, exactamente. Precisión, para arriba. Pará. O sea que con todas estas ecuaciones físicas se inventó el reloj de cuarzo. Acá están las ecuaciones que hicieron en el laboratorio la gente de Jundan, la gente de Seiko y la gente de Longines para crear el primer reloj de cuarzo, que es lo que hoy ustedes tienen en la muñeca y lo desprecian.
A ver, estudienme esta ecuación, a ver si lo pueden hacer. Así nació el reloj a cuarzo. ¿Eh? Fórmula básica para calcular la frecuencia fundamental de vibración de una lámina en voladizo sujeta por un extremo en función de sus dimensiones con sección transversal cuadrada en el cristal piezoeléctrico. Chino básico. Pero yo pensé que era más sencillo, que era una cajita con algo que veo ahí. Bueno, lo que viste sencillo no es sencillo. Y todo eso logra 32.768 hercios, que se ha vuelto hoy por hoy común. Los están haciendo más precisos. Acá están todos los cristales de cuarzo piezoeléctricos. La foto para que vean que yo hice un estudio de investigación. Mecanismo, explicación. Pará. Reloj atómico. Sí, tienen que ver con el reloj atómico. ¿Por qué? Porque las máquinas de cuarzo fueron creadas con el reloj atómico. Por supuesto, el reloj atómico, además de tener átomos y electrones, tiene amoníaco, cesio y otras sustancias, lo cual lo hacen aún mucho más preciso, ¿no? Por supuesto, pero la relación es muy íntima con el reloj atómico, porque los dos vibran. Uno vibra con átomos y electrones y el otro vibra con cristal de cuarzo. Por eso vamos a encontrar, cuando hacemos este tipo exhaustiva de investigación, reloj de cuarzo y reloj atómico. Acá lo tienen, reloj de cuarzo en negro y reloj atómico en azul. O sea que son hermanos, fueron hechos en laboratorio. O sea que lo que ustedes tienen en la muñeca, por más que diga marca de ropa Mistral, marca de ropa Atomic Hellfire, adentro tiene esta tecnología. Y les cuento un Longines lo mismo, y les cuento un Sundance, que son los que, bueno, yo tengo Eurotime B Sundance, es lo mismo. También se lo llama reloj de diapasón. Lorus, acá lo tienen. No fue siempre de Seiko Lorus, era de otra marca antes. Antes el cuarzo representaba el cronometraje en los Juegos Olímpicos. Bueno, a ver, cuando aparece Rolex en los Juegos Olímpicos o en los partidos de tenis, no aparece con un reloj automático, aparece con un reloj digital. La firma suiza actuó de inmediato. ¿Con qué? Con el famoso ETA, Autoquartz. También lo hizo Tissot, Omega, Mido y Longines. ¿El cuarzo no vale nada? Pues díganselo a ETA, a Tissot, Omega, Mido, Longines, a Citizen, díganselo a Seiko, díganselo a Sundance, díganselo a Eurotime, díganselo pa. Y acá aparece, en el año 1992 ya se estaba probando el Seiko cinético. Acá está estudiado. Ya con esto reventó todo. La firma Girard-Perregaux introdujo el calibre 350 en 1971, con una precisión anunciada de aproximadamente 0,164 segundos por día, que tenía un oscilador de cuarzo con una frecuencia de 768 Hz, igual que este. Pero este dice Eurotime Sundance y este dice Girard-Perregaux.
cómo fue copiada la tecnología del cuarzo entonces. Suiza estuvo a la vanguardia, estuvo muy bien Suiza. ¿Y por qué todo esto fue encubierto con los relojes automáticos? Porque claro, la precisión y la robustez no se la quieren vender. Le quieren vender lo que se rompe en 5 o 6 años si no le ponen aceite como el auto, para que ustedes compren. El reloj de cuarzo salió con un precio de $1.250 en el año 1969, lo que salió un auto, a la mierda. ¿Y cómo es esto? Porque Seikoya, digo Seikoya porque lo empezó a estudiar Seikoya, hasta que la volaron y después apareció Seiko. No pensaba, seguramente, ustedes, amantes del Skyet, 007, 009, amen más a los relojes, porque esa empresa está haciendo relojes de cuarzo y lo va a hacer en un futuro 10 veces mejor. Así que bueno, me voy a despedir con esta hermosa frase que está en la propaganda del Seiko Astron 1969. Los relojes de cuarzo Sundance en las paredes. ¿No fue un estudio esto? Relojes de cuarzo con día y fecha, número de día y fecha, es impresionante. El primer movimiento de cuarzo para reloj de pulsera calibre 354 Seiko Japón 1969, Seiko Astron. Y me despido con esta frase: los relojes, según decía Seiko, tienen que ser así. Buenas tardes.